En representación de la diputada Luisa María Alcalde, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, al tenor de las siguientes consideraciones. El régimen laboral que rige las relaciones entre el gobierno y los trabajadores de las empresas y organismos descentralizados ha sido desde hace más de 2 décadas materia de una enorme confusión y desacuerdo entre jueces, autoridades laborales, sindicatos, doctrinarios y, por supuesto, legisladores, y ha generado serias contradicciones conceptuales e interminables diferendos judiciales para determinar si el régimen aplicable para dichas relaciones laborales es el contenido en el apartado A o B del artículo 123 constitucional. A primera vista, esta cuestión no entraña grandes dificultades, ya que el apartado B del artículo 123 constitucional dispone de manera clara que el Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, inciso B, entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Este precepto es muy explícito al delimitar los dos universos de relaciones laborales que rige. Por un lado, los que se dan entre los poderes de la Unión con sus respectivos trabajadores, y por otro, las que se desarrollan entre el gobierno del Distrito Federal con sus trabajadores. Estas relaciones laborales están claramente precisadas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. La ley reglamentaria emana directa, formal y materialmente de la Constitución. No obstante, el artículo 1 de dicha ley amplía de manera injustificada los dos universos señalados en el apartado B del artículo 123 constitucional, al agregar un tercero relativo a las relaciones laborales de los organismos descentralizados de carácter federal con los trabajadores, que a la letra dice: artículo 1, la presente ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes de la Unión, del gobierno del Distrito Federal, de las instituciones que a continuación se enumeran. Cita el Instituto, el ISSSTE, el IMSS y otros, y señala al final del texto: así como de los otros organismos descentralizados similares a los anteriores que tengan a su cargo funciones de servicios públicos. La doctrina jurídica predominante y la justicia y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal han señalado que los organismos descentralizados son entidades paraestatales configuradas como personas de derecho público que, si bien integran la administración pública, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal. Por su parte, las entidades paraestatales no despachan los negocios del orden administrativo relacionados con las atribuciones del titular del Ejecutivo. Esta interpretación se corrobora con el segundo párrafo del artículo 90 constitucional, el cual dispone que las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre estas y las secretarías de Estado, reafirmando así que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, ya sea federal o local. Esta conclusión repercute directamente en la errada interpretación que se ha dado durante décadas al régimen laboral que rige las relaciones
de los organismos públicos descentralizados. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha disipado toda duda en este sentido al establecer mediante jurisprudencia lo siguiente: que la inclusión de los organismos descentralizados de carácter federal en el artículo 1 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado es inconstitucional. En ese contexto, la presente iniciativa tiene tres objetivos fundamentales. Por un lado, busca armonizar nuestra legislación burocrática con el importante catálogo de jurisprudencias que al respecto ha emitido la Suprema Corte. Busca, asimismo, reducir sensiblemente la carga de trabajo, los tiempos procesales y los altos costos materiales que representan los innumerables juicios de amparo que se suscitan en torno a la situación laboral de los trabajadores de empresas y organismos descentralizados. Finalmente, el cambio de régimen de los trabajadores de las empresas y organismos descentralizados al apartado A del artículo 123 constitucional conlleva múltiples beneficios laborales, entre los que se encuentran una serie de derechos colectivos que les han sido negados a los trabajadores, tales como el derecho de huelga, la negociación colectiva y el acceso a mecanismos imparciales de solución de controversias. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Único, se reforma el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue. Artículo 1. La presente ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal. Gracias a todos por su atención. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado.